Gracias, señor presidente, señor diputado. Agradezco también aquí la presencia del equipo de la Viceconsejería de Cultura, el señor Juan Márquez y el señor Rubén González, para presentar una propuesta que nosotros creemos que es principal y que debería haber sido siempre principal, sobre todo también en contextos de crisis, porque siempre esto no fue lo suficientemente valorada el ámbito de la cultura y la creatividad, ¿no? Nosotros, para elaborar esta proposición no de ley, que esperemos cuente con todo el apoyo de la Cámara, partimos de diferentes ámbitos normativos como el Estatuto de Autonomía y también la Constitución, aunque también otro tipo de normativas europeas y mundiales. Nosotros creemos que toda la ciudadanía, como dice el propio Estatuto de Autonomía, tiene el derecho de acceder, y además lo garantiza así el Estatuto de Autonomía, a acceder en condiciones de igualdad al desarrollo de todas sus capacidades, sus potencialidades culturales, en condiciones, ya digo, de igualdad, también a respetar y preservar nuestro patrimonio cultural. Desgraciadamente esto no siempre es así, debería haber muchísimo más control sobre estas situaciones y, evidentemente, porque entendemos también, y el Estatuto así lo contempla, que las instituciones tienen que garantizar la práctica y el acceso a las actividades culturales, ¿no? Por lo tanto, deben de promover y tutelar la cultura, eso también lo reconoce la propia Constitución. Yo creo que estamos hablando desde el ámbito de la satisfacción de una necesidad vital. La cultura es vital. Sin cultura simplemente no hay humanidad, y la satisfacción y el disfrute que muchas personas sienten con el disfrute de la cultura en sus diferentes versiones es algo que hay que respetar y que hay que fomentar, y en esa línea estamos trabajando desde la Viceconsejería de Cultura, ¿no? Yo creo que además, no solamente desde el ámbito de la simple satisfacción cultural o popular o comunitaria, sino que además tiene una serie de repercusiones desde el punto de vista económico, del desarrollo económico, ¿no? Hay un vínculo, como la Unión Europea ha manifestado recientemente, entre economía y cultura, De hecho, se concibe también a la industria cultural y creativa como un elemento para reforzar las economías locales en declive. Y más en esta situación de crisis es fundamental también apostar aún más, si cabe, por el desarrollo cultural. Creemos que tiene una importancia económica. Además, muchos organismos internacionales también lo han hecho valer así. Nosotros queremos pasar también del dicho al hecho, porque efectivamente, como dije al principio, no siempre ha tenido una traducción presupuestaria o una importancia política en la práctica real y cotidiana, más allá de los discursos grandilocuentes sobre la cultura, y por lo tanto queremos constar aquí una serie de datos con los que cuenta la Viceconsejería de Cultura para nosotros entender mejor lo que supone el ámbito de la cultura en nuestra tierra. Supone el 2,3% del PIB, es muy superior a otros ámbitos, como el sector primario, incluso muchos ámbitos del sector industrial. Emplea a 31.600 personas el año pasado, que se dedican al ámbito de la cultura y la creatividad, y además supone un 3,5% del empleo total en las islas. Además, tiene una característica que aquí se ha discutido a veces sobre el empleo juvenil. Es que además emplea a una gran parte, ¿no?, de ese sector de la población juvenil que siempre se ha caracterizado por tener un paro estructural. Por lo tanto, es importante para nosotros tenerlo en cuenta desde el punto de vista, ya digo, de la política presupuestaria y de la política práctica a la que se dedican y se deben dedicar las instituciones. La propia Unión Europea dice que si incrementamos un 1% en las personas ocupadas en el sector cultural, incrementamos en 1.600 euros la renta per cápita de las personas. Con lo cual estamos hablando además también de un elemento de productividad. Yo quiero insistir en ese aspecto aquí, ¿no? Tenerlo en cuanto a que el capital cultural tiene una dimensión económica relevante en las sociedades. Y por eso nosotros no podemos hacer como se han hecho en otras crisis, ¿no? Que quien paga los platos, quien es el patito feo de esas políticas siempre ha sido la cultura, por donde primero empieza a recortarse y demás. Luego, partiendo de nuestra voluntad política, además, no solamente de los ámbitos legislativos, y convencido de que hay que dignificar la cultura de un pueblo, nuestro patrimonio cultural, diversificado además, entendiendo la cultura en sentido amplio, nosotros creemos que es fundamental para humanizar a esta sociedad y para garantizar el bienestar de la población. Los objetivos que defendemos nosotros están en la RIS 3, son objetivos de la OCDE, son objetivos de la Unión Europea.
Por lo tanto, nosotros entendemos que es importante aprobar esta proposición no de ley y apoyar también el trabajo que se está haciendo, no solamente desde los ámbitos de las instituciones de la cultura, sino también desde el propio sector, que es un sector que ha estado bastante preocupado en el pasado y que ahora parece que, en fin, empieza a tener salida todas sus propuestas, toda su creatividad. La Unión Europea recomienda que en el dinero, el presupuesto que se destina a la reactivación económica, por lo menos el 2% tiene que dedicarse al sector cultural, que emplea además en toda la Unión Europea 7,8 millones de personas. Es decir, que la Unión Europea está interesada fundamentalmente y forma parte de sus directrices políticas generales y nosotros, digamos que en consonancia, porque además estamos de acuerdo y lo compartimos, creemos que es necesario aumentar, ¿no?, la consideración de la cultura. Nosotros creemos que es necesario reconocer a la cultura como un bien de primera necesidad, al calor de lo que he dicho y al calor de las manifestaciones de muchos grupos políticos que siempre plantean que la cultura es un elemento fundamental. Simple y llanamente nosotros no podemos prescindir de la cultura porque si no, no somos absolutamente nada ni nadie, así de claro, y que además que se plantee este sector como una posibilidad de avanzar hacia un modelo productivo más diverso, más diversificado. Ahí tenemos nosotros, ya lo dije antes, por ejemplo, en el caso del empleo juvenil, un nicho de empleo considerable. Entendemos que tiene que garantizarse como servicio público, como condición para la defensa y realización efectiva de los derechos culturales de la ciudadanía, porque además creemos que es voluntad de este Gobierno, y así me parece que se está concretando, una mayor inversión en los próximos presupuestos de cultura. Nosotros, en definitiva, creemos que la inversión en política cultural, en economía, es invertir en bienestar social y que no puede suceder lo que sucedió en la anterior crisis. Ahí tenemos todas estas características y más probablemente que seguramente los diferentes portavoces enriquecerán este planteamiento. Nosotros admitimos la enmienda del grupo mixto, ¿no?, sobre darle un impulso, instar al Gobierno español a que se le dé un impulso al Estatuto del Artista, ¿no? Me parece que efectivamente hay leyes y decretos que están ahí aprobados que son necesarios efectivamente activarlos, ¿no?, e impulsarlos. Por lo tanto, vamos a admitir esa propuesta del grupo mixto, ¿no? En definitiva, señorías, creo que estamos ante una oportunidad de impulsar y darle dignidad a un montón de gente, ya digo, más de 36.000 personas que en las islas se dedican a este sector. Eso se tiene que concretar en unos presupuestos y se tiene que concretar efectivamente en una prioridad en la agenda política de todas las instituciones de Canarias si realmente lo que queremos es ser un gobierno de cambio y mejorar esta sociedad. Muchas gracias, señorías.